que tenemos para que podamos estar aquí, para que podamos aprender el mensaje de Dios que Dios trae para cada uno de nosotros y así podemos poner en práctica y también podemos analizar a nosotros mismos para ver si nosotros estamos como Dios quiere o como nosotros queremos. Y domingo pasado, recuerde que había una predicación, hemos predicado sobre la iglesia que el libro de Apocalipsis mismo nos da, que la primera iglesia que estaba en Efesios, y es la iglesia de Cristo en el libro de Apocalipsis. Estábamos hablando de 1 hasta versículo 7 domingo pasado, y hemos visto el elogio que recibe esta iglesia. Domingo pasado hablemos de la iglesia de Efesios y hemos hablado la ciudad donde estaba la iglesia y cómo estaban los hermanos y el reproche también que recibe la iglesia que estaba en Efesios. Y esta mañana vamos a traer otro, sí, como había dicho en predicación, podemos decir en serie, y vamos a hablar hoy de la iglesia de Esmirna. Y a partir de la iglesia, lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver también nosotros que hacemos comparación a la iglesia de Efesios y la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Efesios, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Cagliari. Y eso que vamos a hacer la comparación esta mañana. Pero igualmente damos gracias también a todos que nos están viendo de diferentes lugares, que Dios siempre lo sigue bendiciendo a ustedes. Y espero que todo lo que hemos hablado de la Biblia es mejor para cada uno de nosotros, podemos aprender de él y ponemos en práctica. Vamos a leer el tema que traemos hoy, es el mensaje de la iglesia de Esmirna. Y le invitamos a todos que están aquí conmigo o los que están en su casa. Biblia en el libro de Apocalipsis. Y vamos a dar la lectura desde versículo 8 hasta versículo 11. Vamos a ver qué nos dice. 2, 8 a 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a parecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ser pobre materialmente no justifica o no justificar la razón para que no servir a Dios. Porque la pobreza no es un impedimento para que no servir a Jehová nuestro Dios. Porque la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba muy pobre, pero sirvió al Señor Jesucristo con corazón y con verdadero amor que debía referir. Todo buen cristiano debe servir a Dios sin precedentes. Es decir, no importa la condición y la situación que se encuentra. Todo buen cristiano debe servir a Dios, no importa la circunstancia y en que se encuentra. Según la palabra de Dios, la iglesia de Cristo están llamados, toda la iglesia de Cristo están llamados en cualquier situación que se encuentra para servirlo. Toda la iglesia. Amigos, hermanos, todos que están viendo, para que la iglesia en Esmirna tuviera o mantenga su fidelidad a Dios, la iglesia debió de aceptar el sufrimiento.
sin la condición de carencia de lo necesario para vivir y sin miedo también a las persecuciones. Para que esta iglesia que está en Esmirna podía servir a Dios, tenía que cumplir sus características. Hermano, quería que nosotros analizamos esta ciudad donde situaba o donde estaba la iglesia de Cristo. Recuerden, el libro de Apocalipsis hace referencia de 7 iglesias. Esas 7 iglesias eran iglesia de Cristo. Para que sepan los que nos están escuchando, tal vez no solamente lee Apocalipsis, para que sepan que las 7 iglesias es la iglesia de Cristo, que estaba en 7 ciudades, 7 provincias diferentes. Domingo hablemos de Efesios, cómo estaba, y ahorita vamos a hablar un poquito de la iglesia de Esmirna. Y cuando habla de Esmirna o Efesios, hoy en día lo conocemos como Turquía. Todo el mundo conoce Turquía, ha oído lo que está pasando, desastre actualmente, las guerras, todo. Ahí estaba situada la iglesia en Turquía. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy, muy rica. Cuando habla de riqueza, encontramos ciudad que está rica como ese país. Tenía una calle de mármol. Todo el mundo sabe que es un mármol, no sé si pronuncia bien. Es como podemos hacerlo con algo que se llama porcelanato. Es superior aún todavía. Mármol que porcelanato. Tiene una calle y con costo aquí, hoy en día, encuentra una calle que tiene adoquín. Con costo. Y esa ciudad tenía esto. También tenía muchos edificios lindísimos, muy bonitos. Todos los ciudadanos se sentían orgullosos de esta ciudad. Imagine que usted tiene una ciudad que la calle no era ni cemento ni adoquín. Es algo que podemos comparar con porcelanato. Todavía mármol el más fino, mármol más fino que porcelanato. Entonces ahí yo tenía una calle. ¿Cómo va a sentir? Consideraba también la corona de Esmirna también. Los ciudadanos estaban demasiado orgullosos, con razón, porque una ciudad que era muy, muy rica. Esmirna no solamente era una ciudad muy grande, no solamente una ciudad muy grande, también es una ciudad también que tiene una cultura que todo el mundo admiraba para ir en la cultura de esta iglesia que está en Esmirna, todo el mundo. Y de hecho ellos tenían varios estadios donde hace el juego atlético, vamos a decir como Juegos Olímpicos, que tiene un lugar bonito hoy en día que hay para hacerlo. Tenía eso, tenía un lugar también para los músicos. Ese lugar se llamaba como Homero, que ese lugar es el nombre de un personaje. Entonces lo hace como si fuera un lugar, como si fuera un estadio. Eso sí, solamente para los músicos, para que puedan venir. Pero también a un problema que tenía. Ellos tenían muchos deidades, muchos dioses. Y ellos tenían muchos templos paganos impíos. Por citar 5 de ellos. Un templo donde se adora a Dios se llama Cibeles. Uno, Zeus, más conocido hoy en día, Zeus, ¿verdad? Dios Zeus. Se llama Dios. Ellos tenían un Dios, hizo un templo para ese Dios, se llama Cibeles. También hace un templo también para Zeus. También hace un templo también para Apolo. No sé, los que entienden el libro de Hechos, hablar de Apolo también cuando pensaba que Pablo, ¿verdad? Era un Dios como Apolo. Y también Némesis, otro Dios también que se llama Némesis. Y también tenía un Dios que se llama Afrodita. Hemos oído mucho de Afrodita, ¿verdad? Que tiene que ver con África. Y también tenía también que se llama Esculapio. Por citar más o menos 6 templos, y cada de esos templos tenía la imagen, la estatua de cada uno de esos dioses para ir a adorar. Ese es el problema que tenía. La libertinaje de esa ciudad estaba demasiado fuerte.
Y la iglesia de Esmirna tenía que vivir o estar en esa ciudad. Esmirna estaba totalmente, maravillosamente situada. La entrada final de la carretera de cruzaba la Frigia y Lidia. Frigia, ¿verdad? Donde Pablo pasaba, y Lidia también, donde una ciudad, una costa muy rica también, Lidia. Creo una vez un hermano que se llama Tony había hablado de una muchacha, ¿verdad? De Lidia, ¿verdad? Donde había púrpura. Esa es ciudad demasiado rica también. Y se dirigía alejado de Oriente, y controlaba el comercio rico, valle, olmo. Así que todo el comercio era inevitable. Era una ciudad también que estaba más segura por las guerras. Porque ellos tenían, una isla, vamos a decir, donde tenía cadena. Cuando hay guerra, nadie puede entrar. No solamente una ciudad que estaba muy rica, también era una ciudad que estaba segura para la guerra. Y cuando habla de la riqueza, no es la riqueza que estamos viendo ahí. Para que alguien llegue a hacer calle con ese tipo de material tan caro, y con costo hoy en día podemos comprar cerámica para poner en nuestras casas, con costo. Y para ver la calle de ellos tenía esas cosas para caminar. ¿Cómo va a sentir la riqueza de este país? Se llama Esmirna. De hecho, ese nombre Esmirna significa mirra, que significa algo admirable, más bonito que podía haber existido. Y todo el mundo deseaba tener esa cultura, todo el mundo deseaba también vivir ahí, todo el mundo tiene deseado. Como hoy en día los países que envían el desarrollo, le gusta allí, tiene deseo para vivir en Estados Unidos. Pero la Esmirna son todo el mundo que quería ir a vivir allá por seguridad, por su riqueza. Y la iglesia de Cristo estaba ahí también. La iglesia de Cristo que estaba en Esmirna y Efesios está alrededor de 56 kilómetros. Eso que para salir de Esmirna para el Efesios, y son 56 kilómetros, digamos, de aquí también a la capital, de nuestra capital aquí. Pero también, recuerden, tenemos un poquito de la ciudad. Y vamos a ver entonces los hermanos, la iglesia que estaba ahí, qué dificultad que podía haber afrontando en esta ciudad. Tenía 3 obstáculos, 3 dificultades, para enumerar 3 de ellos. Jesucristo prácticamente se identifica a la iglesia por su sufrimiento. No solamente por su sufrimiento, también por su fidelidad. Hoy en día, como Jesucristo puede identificar a nosotros, por nuestro sufrimiento o por nuestra fidelidad. No por nuestro desánimo, por nuestra pereza. Eso que va a identificar, eso es la iglesia que mucha pereza, poner pereza para llegar en el culto los lunes, para poner los viernes, para llegar en el culto de mujeres, todos son puro pereza. Pero la iglesia de Esmirna, Cristo lo identifica por sus dificultades. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy perseguida en una ciudad muy rica. Imagine. Y también, y la iglesia tenía poco tiempo prácticamente. Sin embargo, a pesar que la iglesia estaba en una ciudad que recibe mucha persecución, por eso una iglesia que estaba pobre también. A pesar de todo eso, la iglesia se mantiene fiel al Señor en el periodo de la persecución. Transcurso de la persecución, la iglesia se mantenga fiel al Señor, hermano. ¿Quién vamos a decir hoy en día que está recibiendo persecuciones, sea del gobierno, sea de un hermano, sea del trabajo, sea del vecino, sea de toda forma, vamos a tener fiel al Señor? Pero la iglesia de Esmirna, que estaba establecida en Esmirna, a pesar de todo problema que está afrontando, la iglesia mantengan fiel sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Siempre el objetivo de Dios, su propósito, servir a Dios, no importa lo que pasa. No importa su vida, no importa la vida de su familia, no importa servir al Señor. Y ese era el propósito de la iglesia.
Y eso debe ser el propósito también de la iglesia hoy en día. Y eso es el propósito también que toda la iglesia de Cristo que se encuentra en cualquier parte del mundo, hay que tener ese propósito igual. No voy a decir, es que porque yo no puedo, no, porque si uno puede, todo puede. Si la iglesia que estaba en Esmirna podía, ¿por qué no podemos? ¿Qué diferencia hay? Porque Dios no da algo más a ellos que no da a nosotros hoy en día. Es lo mismo, es la palabra, es lo mismo. Pero la iglesia mantiene fiel. Hermano, muchas veces podemos desistir en el servicio o servir a Dios debido a las tribulaciones. A veces por las tribulaciones decidimos que no servimos al Señor. Pero esa iglesia que conocemos como la iglesia de Esmirna es una iglesia, es un verdadero ejemplo para toda la iglesia de Cristo actual y toda la iglesia de Cristo que van a llegar y toda la iglesia de Cristo que ya pasaron. Es el verdadero ejemplo. Eso debería ser espejo de los cristianos de esa iglesia. La iglesia carece de 3 cosas. Gracias, Jefferson. Más porque me trae, qué bueno. 3 cosas que parecía la iglesia. Ponen atención a esas 3 cosas. Como siempre dice Cristo, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Mire, ¿cuál es el primer problema que tenía la iglesia? El primer que tenía la iglesia, primer problema de su tribulación, es porque, vamos a decir, ellos estaban totalmente presionados de una carga. Presionados de una carga. ¿Cuál era la carga? Por el buen testimonio de ellos. Por el buen testimonio de ellos, él la odiaba de todos lugares. ¿Estamos viendo? Es el buen testimonio de los cristianos en Esmirna había producido una presión sobre sus vidas. A veces las personas, por ejemplo, tal vez que tiene algunas amistades que está en el mundo, toma, baila, y cuando la persona decidir para salir de esto y empezar los amigos a hablar mal, a decir usted, a decir todo, ya usted sabe mejor que mí. Estoy seguro si alguien aquí tal vez estaba en el mundo antes y sale del mundo y todos sus amigos, todo su contorno, todo que alrededor de ustedes, y entonces queda en el mundo, ¿cómo va a fastidiar a usted? Se va a instigar a usted, se va a decir usted, ¿por qué eso? Hasta usted no sabe qué hace. Cuando la iglesia en Esmirna presenta buen testimonio por todos lugares, y esa es una carga para ellos. Y la gente no quería a ellos, sobre todo los judíos. Hay una frase que dice Jesús, sinagoga de Satanás, ahorita se va a ver a quién es y por qué. Buen testimonio, hermano. No importa lo que pesa su buen testimonio, hay que tener buen testimonio. No importa la crítica que recibe sobre buen testimonio, hay que tener buen testimonio. No importa lo que dice la gente de nosotros, de ustedes, hay que tener buen testimonio. Porque es uno de las características de los cristianos, buen testimonio. Y de hecho, hasta para servir el pan, como hace aquí las hermanas, tiene buen testimonio. Porque cuando la iglesia recién establecida, se busca a la persona que tenía 3 cualidades. Buen testimonio, que era sabio y estaba llena del Espíritu Santo. Así la iglesia de Esmirna así estaba. Buen testimonio viene a ser una carga para vivir. El segundo lugar, ¿sabe por qué la iglesia sufre?
por la pobreza. La iglesia estaba en una ciudad demasiado rica. La iglesia estaba en una ciudad donde hasta las calles para caminar las personas están en óptima condición. Y cuanto más las casas de esa gente. Si la calle para caminar, lo que deseamos tal vez para poner en esas casas, eso que está en la calle de Esmirna. Y la iglesia vivía en la ciudad. La pobreza para la iglesia en Esmirna era algo humillante. Era algo como mal visto. Porque todos los impíos, todos los paganos, y entonces estaba bien, y está viendo la iglesia como cualquier cosa por su pobreza. En griego existen dos formas de pobreza, pero vamos a decirlo en español. En español hay dos formas de pobreza. Una pobreza que siempre tengo algo que comer, tengo algo, por lo menos que sea, vende algo, que sea, trabaja en la agricultura, que cualquier cosa que hago, voy a comer. Hay otra pobreza que se llama pobreza extremo. De hecho, el gobierno para dar una casa, se pide que hay que tener una pobreza extremo. ¿Qué significa una pobreza extremo? Es que usted depende del gobierno para dar diario para comer, depende del gobierno para dar casa para vivir, depende del gobierno para pagar luz, agua, todo eso que depende. Y depende ciudadano de oro, se necesita una tarjeta para que no pague bus. Y los países como Panamá, los ciudadanos de oro tienen descuento en todo. En el restaurante, en cualquier restaurante. Okay, bueno, vamos para allá. Ok, entonces ahí, tres cosas que permitía la iglesia. Primeramente hablemos por su buen testimonio. Y segundo, por su pobreza. Y el tercero, voy a tomar un poquito para decir la tercera. Gracias, Jefferson. La tercera, ellos estaban recibiendo la persecución de los propios judíos. Y por eso Cristo dice, los que dicen ser judíos no lo son. Ellos estaban en contra de ellos. Está en contra de la doctrina de Cristo. Y desarta, o como dice, llega una persecución, pero física. Ya no, porque la iglesia ellos se insultaron, hablaron mal, lo hacen de todo. Como si fuera cuando uno habla mal de alguien, como si fuera a comer a la persona, no queda nada. Imagine, la iglesia sufrió porque tiene buen testimonio. La iglesia sufrió porque es pobre. Hablar de pobreza extrema, ¿verdad? La iglesia sufrió por sus propios, que dice son testigos, una persecución física a esta iglesia. Si fuera nosotros, hermanos, estoy seguro de la primera persecución que teníamos porque somos buen testimonio, ya seguimos dando buen testimonio. Ni siquiera vamos a esperar la segunda por su pobreza. ¿Cuántas veces que nosotros estamos en la iglesia, lo dejamos en la iglesia por un trabajito? Ni es un trabajo que puede mantener a usted y su familia bien, solamente para poder comer, digamos, una vez al día. Y solamente por eso deja la iglesia. Solamente deja la iglesia. Solamente porque alguien dice que usted deja la iglesia. Usted no iba a esperar llegar a la persecución. No íbamos a esperarlo. Hermano, si ustedes recuerden lo que pasa hasta apóstol Pablo,
llega la persecución una vez y otra, una vez y otra. La persecución hasta en Antioquía, por ejemplo, los judíos lo que hacen, persiguiendo, instigaron a las hermanas o las mujeres piadosas. De hecho, prácticamente, según lo que dice la Biblia, encontramos la mayor parte de las mujeres muestran más fidelidad, más vivir fervientemente o más sincero con el Señor. La mayoría parte de veces la iglesia, casi todo que sea iglesia de Cristo y otro, veamos a las mujeres más metido. La iglesia sufrió eso. Si vamos a ver, por ejemplo, lo que sucedió en el libro de Hechos 13:5 con Pablo también, en la ciudad si leemos todo eso, en Iconio también, los judíos también que no creían, corrompieron los ánimos de los demás. ¿Qué fue hicieron? Usted puede leerlo en su casa, porque no vamos a buscarlo para leerlo, es únicamente para verlo. ¿Qué hace el grupo de esos judíos? Ellos van a ir a hablar en oído de los demás para que ellos puedan agarrar a los demás cristianos. De hecho, recuerden que hicieron a Pablo, lo agarraron a Pablo, mucho piedra a apedrearlo. Y lo tiran en la calle. Lo sacaron de la ciudad para poner afuera de la ciudad. Mucho con la patada que da él, con las piedras que da él. ¿Sabe qué hizo Pablo? Se hizo como estaba muerto. Y cuando se abren sus ojos no vea nada. ¿Y va a desistir? Sigue. Eso que sufrió la iglesia. Estamos viendo. Me gustaría que usted en su casa lee Hechos 14, todo el capítulo. Hechos 19, todo el capítulo. Hechos 17, todo el capítulo. Hechos 13, todo el capítulo. Para ver la persecución viva que recibe la iglesia. Hermano, ¿sabe qué pasa? De un anciano de edad y anciano de la iglesia. ¿Sabe qué pasa? En el año 167, a un emperador que se llama Aurelio, decidió mandar perseguir la iglesia físicamente. Y cuando los judíos agarran Policarpio, que era anciano de la iglesia, que estaba en esa Esmirna, todos los soldados llegaron a él como principal, lo agarraron a él. Eso han hecho eso que estoy diciendo. Lo agarraron a él y cuando llegó todos los soldados para agarrarlo, dice que deme un chance. Vea los soldados y con todos los impíos, que todo viene. ¿Haciendo qué? Para agarrarlo. Y cuando lo agarra dice que deme luego le dice a los hermanos que están en la iglesia, mire, dele comida a esos soldados para comer y también dele beber para beber, algo para beber, jugo, lo que sea, vino, lo que sea. Y los soldados aceptó a recibirlo ciertamente. Pero él pide una petición a los soldados, deme solamente una hora para ir a orar. Ellos dan una hora para orar. Fue y orar 2 horas y siente lleno de gracia de Dios. Y dice Dios, sea su voluntad. Lo arrestaron, lo prendieron. Después que todo eso lo llevaron ante procurador, los que va a juzgarlo. Todo está afuera, dice, fuera con impío, porque lo dice que llevar, dice, fuera con impío. Y cuando llega ante procurador, dice que mire, por su edad, porque él tenía 86 años, por su edad tenga compasión de usted. Pero solamente diga lo mismo que está escuchando afuera, fuera con los impíos. Y entonces Policarpio mira, y dice, fuera con los impíos. El procurador pide otra petición. Maldice a ese Cristo.
Ahora llega la realidad para ver si es cristiano o no. Maldice a Cristo. ¿Sabe qué dice? Porque Policarpio acepta a Cristo muy temprano de la predicación de Juan. A partir de ahí empezar a aceptar a Cristo. Y todo este tiempo fiel en la iglesia. Y era un señor que era muy respetado, un señor muy venerado, ¿verdad? Porque fue muy fiel. Por eso la iglesia también estaba así, porque él estaba así y por eso la iglesia estaba así. Y cuando dice que maldice a Cristo, ¿qué iba a hacer ustedes? Dice, maldice a Cristo, te pone en libertad. ¿Qué haría ustedes? ¿Qué haría nosotros? ¿La libertad o la muerte? ¿Sabe qué dice él? ¿Cómo que voy a maldecir a alguien que nunca me hace mal? Más bien siempre me hace bien. Y desde chiquitito, bueno, dice chiquitito, ¿verdad? Es un lenguaje. Desde temprano que estoy sirviendo a él para que maldice a mi Salvador y mi Señor. Y algo que no quiere escuchar la gente, que Jesús es el Señor. Y cuando escucha eso, ¿sabe qué dice? No? Lo agarran afuera, se agarra dos estacas en forma de X. Agarra dos estacas, ¿verdad? Lo hacen en forma de X. Para que amarrarlo en forma de X. ¿Y sabe qué tenía alrededor de la estaca? Se hace mucho fuego. Digamos, esa es las estacas, hace mucho fuego alrededor de ahí. Y él está en el medio. El fuego no pega a su cuerpo, pero estaba cerca de su cuerpo. Solamente eso era suficiente para matarlo. Por no maldice a Cristo. Se llama mártir. El fuego estaba alrededor y él estaba en el medio. Porque esa es la convicción que debe tener la iglesia. ¿Sabe qué pasa? Al final lo llama a él verdugo. Lo traspasarlo con la espada. Su propia sangre termina de apagar el fuego. ¿Estamos viendo? ¿Estamos escuchando? Y solamente para ver una persona, porque ayer maneja mucho, cansado, no llega a la iglesia. Y para ver ayer tengo un poquito de dolor de cabeza, no llega a la iglesia. Y para ver ayer a veces asoleado, no llega a la iglesia. Hermano, entendemos ciertamente por qué Cristo elogiaba a la iglesia. Entendemos por qué Cristo identifica a esa iglesia por su sufrimiento. Estamos entendiendo por qué razón. ¿Y dónde estamos parados nosotros? Si lo que pasa a la iglesia se mantiene su fidelidad a pesar de la persecución, a pesar que lo mataron a ellos. Y a un emperador, ¿sabe qué hizo? Lo pone el cristiano, los cristianos, en 50, en 60 para ir a matar a ellos. Como si fuera cuando va en matadero con los ganados. Hace un grupo de 60, hace el grupo de 50 para ir a matarlo. A un emperador que se llama Decio mataba 100,000 cristianos. Solamente porque no quiere, ese era el celo a esas personas. Está cazar los cristianos como si fuera cuando se va a cazar los animales. Si, hermano, veamos lo que pasa, lo que estamos viendo con el anciano de la iglesia. Los hermanos estaban viendo esto también. Los hermanos están viviendo esto. Según usted, ¿qué hacen los hermanos? ¿Sigue fiel a Cristo o no? Pero sigue fiel a Cristo. Hay que su vida. No importa lo que pasa. Porque dice entonces, cuando acepta a Jesucristo, tiene que aceptar cualquier cosa que va a llegar a usted por Él, por su evangelio. Tenemos ejemplo de la iglesia de Esmirna, que vemos todo lo que pasa a ellos, pero la fidelidad ellos lo mantienen. Pero nosotros, porque hace mucho sol, es que el hermano no puede asolearme, porque eso, imagine, para en el seguro no va.
se visita hasta de aquí, creo que son de aquí a San José, no me acuerdo cuántos kilómetros, de aquí a Limón, para ir en la cita. No importa 50 kilómetros, 60 kilómetros, hasta Guanacaste van para estudiar, para hacer algo. Pero para llegar aquí, ni siquiera 10 kilómetros. No hay nadie que vive 10 kilómetros aquí. Hermanos, si comparamos nosotros con la iglesia de Esmirna, ¿dónde estaremos? ¿En qué nivel estamos? ¿Nivel 0? ¿Nivel 2? Como dice por ahí Dailin, 0. No solamente nosotros, estamos hablando de que todas las iglesias, no es hablando de uno. Y si vamos a ver esos las 7 iglesias que Cristo había una carta, solamente 2 de ellas no reproche. La iglesia de Esmirna y la otra lo veamos en otra predicación. Eso que pasa ahora a nosotros, hermanos, ¿qué pensamos? Después que observamos la situación de la iglesia de Esmirna, podemos observar por su pobreza, por su buen testimonio, ellos lo persiguieron a ellos. Y la iglesia siempre mantener su fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia amaba a Dios. Cuando alguien no ama a alguien, va a poner todo pretexto para que no llegue a saber más de esa persona, para que no llegue en los cultos, los martes, los lunes, los viernes y los domingos cuesta. Hermano, alguna gente solamente que come mucho en la noche no hace buen digestión, no llega a la iglesia por eso. Solamente cuesta la digestión, hermano, todo. Uno es la cabeza, uno es la rodilla, uno la espalda, uno la cintura, uno el carro no tiene gasolina, uno es rojo, hermano, entendemos esto. La iglesia de Esmirna, ¿cómo estaba? Y como está nosotros, nosotros copiamos de esta iglesia para cambiar por pereza, porque no quiere levantar temprano, porque no quiere, hermano, eso que presenta la iglesia trabaja. Mire que dice, versículo Apocalipsis 2:8, vaya conmigo. Escribo al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. ¿Sabe qué hizo Dios? Hizo una descripción a la iglesia. La descripción, eso significa, yo soy el principio, yo soy el Cristo, yo soy Dios mismo. Recuerde cuando dice que el principio y postrero es Tav y Aleph. Está diciendo, yo soy primero, eso último. Aquí dice, yo que hablo. Dice, él que murió, pero que resucitó. ¿Sabe por qué dice eso? Es para que dar coraje a la iglesia, para decir, usted no está solo, para decir, Cristo resucitó también, usted también va a resucitar. Estuve muerto mostrando la seguridad a los cristianos. Ahora, vamos a ver el versículo 9, eso que necesitamos. Parece Dailin quiere leerlo porque no quiero leerlo. Me gusta tomar este agua porque está. Hermano, mire, dice que yo conozco tus obras. Ahora, si Cristo dice, escribe el ángel a nosotros, ¿va a decir conoce nuestras obras? Sí. Cristo va a decir, sí, escribe el ángel a la iglesia de Cristo en Cagliari, conozco tus obras. Jenny, ¿dónde está su obra? ¿Dónde está? ¿Cómo, Paula? Pero se me olvidó. Conozco tus obras. Estamos viendo. Es que Dios sabe el trabajo que hacen ellos.
no ocupa, porque con el sol usted haga la sombría bien seguro. Pero para evangelizar, bueno, no sé, perdón. ¿Me estamos viendo? Sí. Conozco, puede Cristo, conoce la obra de ahí. ¿Sabe qué? Todos nosotros estamos en el mismo saco. No solamente ese, todos nosotros. No es para que el hermano Smith va lunes, martes, no. Todos somos culpables. Pero ¿sabe qué? Pero cada quien va a rendir cuenta a Dios. Estamos viendo, cada quien. Conozco tus obras. La iglesia, a pesar que estaba sufriendo persecución, ellos estaban hablando mal de ellos, estaban criticando, estaban instigando a ellos, pero la iglesia sigue manteniendo trabajando por el Señor. No debilita, sigue haciendo. Cristo lo identifica a la iglesia, a pesar que la iglesia está muy pobre, no es la pobreza extrema estaba, pero dice, conozco tus obras. ¿Dónde está la obra de nosotros? ¿Cómo Cristo va a identificarnos? Todo di por ti que has dado por mí, dice Cristo. Todo, la muerte, hasta su vida dar por usted. Pero a ti y a mí estamos costando un mundo para ir a ver a alguien de ese evangelio. Y por eso murió Cristo, y por eso usted está aquí. Conozco tus obras. La iglesia, la obra de la iglesia es la fiel. Es una iglesia trabajadora. ¿Y sabe qué dice Cristo también? Y conozco tu pobreza. Hermano, no es que Dios no sabe la situación económica que está pasando. Sí, Dios lo sabe. Y no es que Dios no tiene capacidad para que haga usted rica también, rico también tiene todo. No es eso que importa. Lo que importa a Dios es su vida espiritual. ¿Sabe qué dice Dios en el mismo texto que estamos leyendo? Dice, conozco tu obra y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Porque la iglesia espiritualmente estaba rico, mientras que físicamente, materialmente era pobre. Porque la pobreza, la riqueza que tenemos aquí, aquí va a quedar. Y la parte espiritual, los trabajos que hacemos para Dios, y eso que va a seguir a nosotros. Recuerda el himno que dice, todo lo que no terminamos, allá terminaré. Y recuerde que dice ahí, por ti, malo y morado fui. Todo has dado por ti. ¿Qué has dado por mí? Si Cristo da la muerte por usted y por mí, ¿y por qué poner cualquier poquito pretexto, justificación? Solamente para que venir a congregar, solamente para venir a los estudios, solamente puede venir a las oraciones. Pero si eso se hace difícil para nosotros, no vamos a dar la vida de Dios para Él. Si eso es imposible. Dice, tú eres rico. ¿Qué significa? Espiritualmente la iglesia estaba bien. Espíritu estaba bien. Y también dice Cristo en el mismo texto, las blasfemias de los que dicen ser judíos y no son, sino mentirosos, sinagoga de Satanás. Esos grupos de los judíos, que quiere decir somos judíos, y ellos no aceptaban la doctrina de Cristo, y ellos quiere vivir en una condición que Dios no acepta, y ellos que estaban criticando y también poniendo en la mente de los impíos para estar contra la iglesia. Por eso se desata una persecución físicamente de ellos. Y eso que pasa a la iglesia en Esmirna. Y eso la iglesia de Esmirna. Y eso debe hacer la iglesia hoy en día. Y esa la iglesia no puede sentarse, solamente sentarse, pero no hace nada. Sino la iglesia tiene que actuar. Tiene que tener su fe. Y cualquier persona que ama a Dios, ¿sabe qué pasa? Lo va a demostrarlo. El amar a alguien no es en la boca, sino en los hechos. No es porque yo amo a Dios. No, sino no necesita que alguien dice, mire, este hermano ama a Dios, sino tiene que
verlo con los hechos. Así que mientras que la gente no vea eso, lo que hace por el Señor, pero Dios sí está viendo. Y por eso no puede tener una iglesia fría. Y eso es para la otra iglesia. La otra iglesia que va a recibir la carta va a ver qué dice, Señor. Hermano, conozco tu obra, dice Jesucristo. Conozco tu pobreza. Sabe que Dios sabe todo de nosotros. Si nosotros no usamos algo, siempre usamos algo. Hermano, ¿por qué no llega? Es que Dios sabe todo, pero Dios sí sabe que podía llegar, no llega. Sí, Dios sabe que podría llegar, pero no llega, no sabe eso. Sí sabe. ¿Y por qué tiene que? Si Dios sabe. Dios sabe el grado de enfermedad, podría llegar. ¿Sabe que alguna enfermedad? No, Marielos no puede llegar. El hermano Hanson no puede llegar. Y, bueno, si sí puede. Pero puede allá. Pero en algunos lugares no puede. Yo sé que algunas enfermedades que tenemos en la casa no podemos salir ciertamente. Porque yo sé alguna gente que está mareado para caminar, para todo, peligroso. Y entendemos. Pero a los como esos chiquitos ahí, como ellos, ¿por qué no puede llegar? Fuerte, no trabaja, eso me pasa en la casa. Va a hacer mucho oficio por la mamá. Hermanos, vamos a hacer algo. Hermanos, vamos a buscar algo para que estamos tapando esos huecos que tenemos. No es hueco, todo está huequeado. No, todo está, no necesitamos mirando la iglesia de Esmirna como nuestros ejemplos. Hay que decirlo hoy en día, nosotros que estamos aquí y toda la iglesia de Cristo queremos seguir el ejemplo de la iglesia de Esmirna. ¿Sabe qué dice Cristo, versículo siguiente 10? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, mucha gente puede pensar los 10 días son literal. No. Esos 10 días que habla aquí es el tipo de martirio que iba a recibirlo. Lo que pasa con el anciano, agarra a alguien para que ponerlo en forma de X, para crucificarlo, para que su propia sangre, entonces ahí, ¿qué tal cuando estaba en estaca ahí? Fuego estaba quemando, dice que, no, empieza la maldición al Cristo, ¿qué pasaría? Ahí se termina todo. Lo importa a Cristo, dice que ¿qué dice Cristo? No teme a los que matan el cuerpo, teme al que puede matar el alma y su espíritu. Vamos a morir, tenemos que morir y vamos a pasar, tenemos que pasar, pero para que nosotros negamos a Cristo para vivir 5 años más, ¿qué sentido tiene? Tal vez con enfermedad, tal vez con pobreza, ¿entiende? Para que maldice a Cristo o nega a Cristo, no llega en la iglesia por un trabajo y luego el patrón lo bota a usted del trabajo. O no llega a la iglesia porque deja a su esposa y anda con otra mujer, otro hombre. Y la mujer después se puede patearlo y también pega la pensión, qué bueno eso. Hermanos, nuestro espejo es la Esmirna. Hermanos, debería hacer un autoanalizar. Analizar a nosotros mismos, hacer un autoexamen de nosotros. Para que nosotros podamos ver ciertamente, conscientemente, si nosotros estamos en la altura que Dios quiere, si estamos llegando al nivel que Dios quiere. Hermano, en la mañana Jefferson trae eso llena de un agua colorado. Si estamos en este nivel, bueno, gracias. A María, ¿verdad? Si estamos en este nivel, hermano, falta mucho. Y si estamos en ese nivel, estamos muy alto. ¿Dónde estamos, Dailin? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar así?
o vamos a tomar conciencia para cambiar. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, después de 10 años en la iglesia, no puede quedar igual. Después de 5 años en la iglesia, no puede quedar igual. Después de 3 años, no puede quedar igual. Después de 6 meses, no puede quedar igual. ¿Sabe qué? El cambio se hace el mismo día que bautizó. El mismo día se bautizó. Recuerde, y cuando Felipe, el mismo día después de salir al agua, ¿qué fue que hizo? Empezar a hablar, empezar a trabajar al mismo tiempo. Empieza a trabajar. La gente que engancha o se dice en la bananera, después que termina la charla, ¿qué pasa? El mismo día siguiente que convoca a trabajar, empieza a trabajar. Bueno, todos, después que usted termina de recibir su capacitación, su preparación, va a trabajar en su empresa. Pero después que usted sea bautizado, debería a caminar. No es que tiene que llamar, usted va a llegar hoy, va a llegar mañana, ¿a qué hora vas a poder? Hermano, no puedo llegar, hermano, y eso. Hermano, estamos viendo, seguimos también después de ser bautizado, chismeando, murmurando, disponiendo otro, criticando otro, vea defecto de otro, vea todo, qué tipo de cristiano es. ¿Es la iglesia de Esmirna? ¿O la iglesia de Cristo? ¿O la iglesia de Satanás? Porque Cristo dice a esa gente, y es que dice son judíos, pero mentirosos, pues son Satanás. Cualquier cristiano que no puede seguir el ejemplo de los cristianos de Esmirna es sinagoga de Satanás. Después de haber bautizado, ni siquiera debía pensar el chisme en su mente. Menos murmuración, menos crítica, menos odio, menos celos. No podía pasar en su mente. Sino el cambio se hace. Por eso dice que nosotros sepultamos en el libro de Romanos 6, sepultamos al viejo hombre que es el pecado, para que nosotros ya no servimos más al pecado, para crucificamos al cuerpo de pecado, para que Cristo vive en nosotros. Y eso tiene que hacer. Y eso tenemos que poner conciencia. Si nosotros, hermanos, todavía no llegamos a la estatura o al nivel de la iglesia de Esmirna, lo invitamos, hermano, es el momento para que nosotros decidimos, para que miramos la iglesia como ejemplo y empezamos a seguirlo. Tenemos ejemplo. A pesar de su prueba, a pesar de su situación, la iglesia tenía fe. Eso no deja a Cristo. La iglesia tenía convicción y por eso sigue de pie. Y la iglesia también recibe el elogio de Cristo para decir, conoce tus obras, conoce todo. Esa iglesia mantiene fiel a Dios y a pesar de su pobreza y a pesar de lo que afrontaba, a pesar de sus dificultades, a pesar de todo, pero Cristo lo elogia en la iglesia como Cristo debe ser. Hermano, lo que quiero invitar a ustedes, tomamos la iglesia de Esmirna como nuestros ejemplos. Lo que quiero decir a ustedes, fíjese bien. Lo que tiene usted que es diferente a la iglesia de Esmirna para cambiarlo. Cada quien. El momento es llegado para que nosotros no queremos llegar a los estudios. Para que no queremos congregar, para que no queramos evangelizar, para que no queramos visitar, para que no queremos llegar al estudio de las mujeres. Ya llegamos en ese colmo ya. Ya llegamos al punto, ya no puedes soportarlo más. No puede, es el momento para que pueda estar cambiando. Sigue esa iglesia. El lugar donde estaba la iglesia era un lugar que estaba rica, pero a pesar así, sigue adelante. La situación económica de la iglesia estaba extremo, a pesar de eso sigue adelante. Y las dificultades, persecuciones, sigue adelante. Pero ¿sabe algo? Dios hizo una promesa a la iglesia. Y eso es seguro, todo que estaba en esa iglesia, en este momento es en el seno de Abraham. Y para eso tenemos que trabajar. Que Dios me lo bendiga a cada uno de vosotros.